Buenas tardes, señoras, ¿cómo están? Les habla su animadora Antonia Sánchez Álvarez para compartir un tema más. El tema que hoy nos toca compartir es el tema 3.7, que es apreciación de nuestras raíces. También las invito a contestar su libro de trabajo. Bueno, comencemos. Pues aquí como vemos, esta imagen habla mucho, más que mil palabras. Si nos enfocamos, viene igual y toda la vida de nuestros antepasados, todo lo que pasó. Las invito a observar bien cada detalle en esta diapositiva, para darnos un poquito cuenta de todo lo que encierra. Y el objetivo pues es conocer y valorar nuestra cultura para sentirnos orgullosos de ella. De hecho pienso que simplemente con el hecho de ser mexicanos ya nos sentimos orgullosos de nuestra patria, de nuestra nación, y pues conociendo nuestras raíces nos vamos a enamorar aún todavía más de ella. Es importante que todos los mexicanos reconozcamos, valoremos, admiremos y respetemos el pasado común que nos une. Para amar algo es necesario conocerlo. Recordemos quiénes somos y de dónde venimos. También recordemos que nada podemos querer a nadie ni a nada si no lo conocemos antes. Entonces, este es uno de esos momentos en que vamos a participar y a conocer. México es un país con historia. Su riqueza la constituye la diversidad cultural que se remonta a sus raíces prehispánicas y a la fusión con otras culturas, principalmente la española. Porque como sabemos, pues los españoles fueron los que nos hicieron lo que hoy en día somos como país, ¿verdad? México prehispánico. Vivían en grandes ciudades con centros ceremoniales, lo cual denota su religiosidad. Tenían conocimientos avanzados en matemáticas y astronomía. Como sabemos, ellos tenían un gran conocimiento en matemáticos y pues no contaban como nosotros ahorita, que tenemos un lápiz, una pluma, y ahorita pues con mayor razón nada más aplanamos un botoncito y sabemos el resultado. Y tantito peor ahorita con esta bendita bocina inteligente, pues nada más preguntamos y la respuesta ahí la tenemos. Ellos no, ellos se quebraban su cerebro, ellos se la ingeniaban para ver de qué manera y tenían grandes resultados. Tenían conocimientos avanzados, eso ya lo dije, perdón. Eran excelentes constructores, urbanistas y artesanos. Su organización política y social estaba muy bien desarrollada. Todo eso en temas anteriores lo hemos visto. Las principales culturas prehispánicas de nuestro país. Los olmecas. Todos sabemos que los olmecas, las grandes cabezas, que es lo que a ellos los identifica, por las grandes cabezas olmecas que ellos sabían construir. Hoy en día estamos demasiado avanzados, tenemos mucha tecnología, tenemos muchas herramientas, tenemos muchas maneras, maquinaria para hacer cualquier trabajo, diseño o todo lo que nosotros deseemos tener o quieramos obtener. En aquel tiempo pues no había nada de eso y eso lo sabemos. Como esas cabezas gigantescas que llegaban a pesar toneladas de piedra, con qué lo labraban, cómo las formaban, cuál era ¿cómo les dijera? Su interés vaya pues en construir todo eso. Entonces esas pues todavía como sabemos están en museos ahí expuestas, y como la vemos aquí, o sea, para formarle, para darle, o sea, era el reflejo de ellos, pero labrado en tantísimo peso. Los olmecas igual, aquí también vienen lo que venía haciendo, lo que marca hoy la península de Yucatán y todo eso, donde ellos estaban. Los olmecas, pues considerada la cultura madre de México por esas pirámides enormes que construían, cómo las hicieron, cómo las construyeron, de dónde sacaron, o sea, esa idea de construirlas, y más que nada la intención. Pero pues como sabemos, ¿verdad? En eso, esos eran forma de ser sus dioses. Entonces imagínense el mundo de las personas que se necesitaba, el tiempo, el material para hacerlo, cómo los hicieron, porque han pasado miles de años y todavía siguen
como si las acabaran de hacer, igual y deterioraditas, pero pues ahí está. Los mayas, extraordinarios, ya lo dijimos anteriormente, extraordinarios matemáticos, astrónomos y arquitectos, para construir, para, como lo dije ahorita, para hacer cuentas, para construir, porque para construir esas pirámides pues tenían que tener una idea y basarse en algo de lo que ellos iban a hacer. Los mixtecos y los zapotecos realizaron hermosos códices o crónicas en lenguaje pictográfico. Las códices sabemos que eran tejidos con hilo, de hecho eran tejidos con hilos de oro, y lo pictográfico era lo que ellos querían plasmar en letras en lugar de palabras, es lo que como ya lo sabemos, y eran grandes ceramistas que trabajaban la cerámica y orfebres. Orfebres quiere decir que eran personas que labraban en el oro, la plata y cualquier material que ellos tenían a su mano, era lo que ellos labraban. ¿Cómo lo hacían? Si ellos no había lo que todo hoy en día tenemos a la mano, ¿verdad? Tenemos que valorar todo eso, y aquí en la pantalla pues ahí vemos lo que ellos hacían, todo lo que lograban hacer. ¿Dónde lo tenían? ¿Dónde lo agarraban? Solamente ellos sabían, pero ellos lo dejaron plasmado y hoy en día lo sabemos reconocer y forma parte de nuestra historia. Los teotihuacanos y toltecas fueron pueblos de gran espiritualidad y profunda filosofía. Si nos damos cuenta, aquí en Teotihuacán construyeron un centro ceremonial, y aquí viene a un lado, con las impresionantes pirámides del Sol y la Luna, porque acordémonos que para ellos sus dioses eran el Sol y la Luna, entonces por eso lo construyeron de esa manera. Y eso les permitía al mismo tiempo, si nos damos cuenta, cada tribu tenía su parte fundamental de lo que hoy estamos formados, o sea, eso pues ya lo traemos. El filósofo, pues no cualquier persona lo es, y ellos lo eran. Esa espiritualidad, pues igual y también lo tenía, ¿verdad? Dice, los aztecas o mexicas se establecieron alrededor del lago de Texcoco, hoy Valle de México. Lograron ser grandes arquitectos, comerciantes, guerreros y agricultores. Construyeron templos, palacios, observatorios astronómicos, colegios, juegos de pelota, tumbas, adoratorios. Se desarrollaron en la literatura y música, tenían conocimiento de botánica, aritmética, zoología y medicina. Acordémonos, aquí viene lo que es la península de Yucatán. Aquí en el centro vemos que era el deporte que ellos tenían, que a través de ese hueco que vemos aquí pues lanzaban una pelota, pero pues no era una pelota normal como la de ahorita, era una pelota de piedra, y ese era su deporte de ellos. Ahí el que la lograba dar en el hueco y atravesarlo, pues era como un gol ahorita. O sea, como ellos tenían su modo también y buscaban de entretenimiento. Y pues al lado pues viene lo que es el calendario azteca, que era el calendario de ellos, ¿verdad? Aquí donde dice lo que es la botánica, acordémonos que pues ellos la medicina, cómo se curaban, cómo todo eso, pues eran pues pura botánica, puras hierbitas medicinales, raíces y todo eso. Entonces igual y por eso las personas de antes vivían más, porque pues tan sano el alimento, sin nada procesado. Y pues igual a lo mejor hacían experimentos, que era lo que sí funcionaba, porque así como hay hierbas buenas, pues también hay todavía, de hecho, hierbas malas, ¿verdad? Los totonacas se asentaron en la zona de Veracruz y se conserva la pirámide de Tajín. Muchas veces hay personas que dicen, ay, esto es bien totonaca, pues ya quisiéramos tener un poquito de lo que ellos eran, de lo que ellos lograron. Los tarascos, son famosos sus trabajos de laca. Ya sabemos que la laca es cuando se hace un trabajo de madera y esa laca la ponen al final como un acabado
para que quede brillante y que sea excelente el acabado que se hace. Y desde aquellos tiempos, pues ellos buscaban la manera de hacerlo y que sus trabajos fueran de un acabado, pues igual que el de hoy en día, pero con mucho menos herramientas y conocimientos, desde luego, ¿verdad? Se asentaron en Michoacán. Épocas de la conquista. Los españoles conquistaron México y el encuentro de estas dos razas dio origen a una nueva, los mestizos. O sea que somos nosotros. Se mezclaron esas dos razas y pues el resultado fueron lo que somos hoy en día, ¿verdad? Se fusionaron las dos culturas, la indígena y la española. Eso desde que estábamos en la primaria se nos enseñó que Hernán Cortés y la Malinche y todo eso. Entonces, pues ahí fueron las mezclas de las dos razas. Los legados más importantes, que es el idioma español y la religión católica. Acordémonos que el idioma nuestro verdadero no es el español. Eran varios idiomas que antes se hablaban. Según la tribu a la que se perteneciera, era el idioma que se habla. Que hoy en día mucha gente lo habla, pero pues nosotros ya estamos más modernizados, ya no lo sabemos, pero hoy todavía existen esas lenguas. Y la religión católica, porque la religión católica pues también la trajeron los españoles, con ellos se nos quedó la creencia en la Virgen de Guadalupe, pues en Dios y pues sus derivados, lo que es la religión católica, ¿verdad? Porque antes, pues acordémonos que eran otros dioses, era otra ideología lo que cada tribu tenía. El México colonial. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos ayudaron a suavizar el choque cultural y religioso y se preocuparon por la educación de los indígenas. Acuérdense que los indígenas pues no tenían conocimiento, no tenían nada, pues ellos nada más trabajaban. Y pues no trabajaban como hoy en día se trabaja por un sueldo, por un salario. Antes se trabajaba pues simplemente por la comida y pues a lo mejor hasta mal comidos, o sea, nada más lo que sobraba o lo que era básico, lo que era el maíz, el frijol y pues igual hasta ahí, porque no era para más. Y pues ya los sacerdotes empezaron a suavizar las relaciones. Algunos sacerdotes notables fueron, como nosotros me imagino que ya todas lo sabemos, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Zumárraga y Don Vasco de Quiroga. Todos ellos pues hicieron grandes labores entre los de arriba, la clase de arriba y pues no tanto la clase media sino la clase de abajo. Y pues los ayudaron mucho. En el aspecto literario sobresalieron Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés y Fray Bernardino de Sagún. Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Acordémonos que Sor Juana pues era una gran poeta, desde entonces ya se daba la poesía. Joaquín Fernández de Lizalde, o sea, tuvimos grandes personajes lo que era en la literatura. En el aspecto arquitectónico destacan los estilos que viene siendo el plateresco. Aquí viene pues la iglesia de Acolmán. Esta iglesia pues me imagino yo mucho la de Apodaca, se parece bastante, era el estilo de los templos de aquellos tiempos. Se fueron poco a poco, pues no tanto modernizando, sino que con menos estructuras, menos adornos y todo eso, pero todavía muchas aún se conservan. Aquí también vemos la catedral de Zacatecas, ya no está tan alta, ya está más bajita, igual y adornada está un poquito también, pero no tanto como la iglesia de Acolmán. El colegio de minería, pues ya vemos que ya el templo ya va cambiando, va siendo diferente. También la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, ella viene siendo el barroco. La primera que les dije es el plateresco y luego el churrigueresco y luego el neoclásico. Ahí van cambiando y ya pues llega al barroco, que viene siendo la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. También tiene un poquito de altura, pero ya no tiene tanto adorno. México independiente. En 1810, en Dolores Hidalgo, surge el movimiento de independencia encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla, que se consuma en
hasta 1821. Todos sabemos lo que fue el grito el grito de independencia. Sabemos que don Miguel Hidalgo fue el que abolió la esclavitud. Y yo siempre me he preguntado que cómo son las cosas, que como un sacerdote se cansó de la injusticia, se cansó de la esclavitud, se cansó de ver de que pues él quería que fueran iguales, que se tuvieran mejor calidad de vida, que no fueran tan sufridos, y como pues no se logró, pues él tomó esa decisión y tuvo sus seguidores. Y pues lo que a mí más me llama la atención, como vemos aquí que está doña José Ortiz de Domínguez, que las mujeres pues también somos bien valientes, y los hombres no andan solos, ni puros hombres del mundo. Aquí anduvo un sacerdote, un creyente de Dios de la Iglesia Católica, que se cansó de la injusticia, y vemos a doña José Ortiz de Domínguez, que sabemos que su esposo pues era uno de los que eran los caciques, vaya pues. Entonces ella era la esposa de él, y pues ella no estaba de acuerdo en todo lo que él hacía y en cómo se vivía en aquel tiempo. Y yo digo, pues bendita mujer, y bendita las mujeres que donde quiera andamos metidos, ¿verdad? Ojalá que siempre sea para bien. En este periodo, las manifestaciones culturales se estancaron debido a que el pueblo estaba concentrado en conseguir la independencia. Los conflictos internos que surgieron en los años posteriores también impidieron nuevas aportaciones culturales. Y ahí con lo de la independencia y todo eso, pues se detuvo el progreso también. Con el porfiriato, que fue de 1876 a 1911, se vive la paz que se requiere para interesarse en el arte y la cultura. Yo en aquellos tiempos, y pues todavía ahorita, me gustan mucho los museos, porque todas sabemos lo que es un museo, cosas pasadas de moda, cosas que fueron de nuestros antepasados. Pero yo desde antes, yo me pregunto, simplemente su esposa de él, que era doña Carlota, los grandes vestidos que se ponía con tan alta costura, los sombreros, todo eso, o sea, esas modas tan bonitas, qué diseñadores habría, pues para todas las personas de arriba, pues como vemos en libros, en revistas, en reportajes, o sea, eran altas costuras, igual que los trajes de don Porfirio Díaz cuando salía muy de gala, o sea, tan adornado. Siempre me he preguntado, o sea, qué sastres o qué modistos tan expertos en la moda, o sea, todo eso también forma parte de nuestro pasado. La literatura, Ignacio M. Altamirano, Juan de Dios Peza, Manuel Acuña, Justo Sierra, Ramón López Velarde, Manuel M. Flores, sabemos que eran grandes en literatura todos ellos. En la arquitectura, pues se construyó el edificio de Bellas Artes con la mezcla de los estilos, aquí dice Art Nouveau y Art Deco, o sea, vemos lo hermoso que es. Y pues es un gran avance que se hizo en el tiempo del porfiriato. De 1910 a 1928 nuestro país sufre la revolución que nuevamente detiene el desarrollo, aunque de los conflictos surgen nuevas formas culturales que dejan huella en la vida de los pueblos, como la música y los cantos. Todos sabemos que en ese tiempo pues era la vestimenta que ellos traían, sus sombreros, sus vestidos, sus rebozos. Pues quien no ha oído la velita, que nada más cada vez que va a ser el día de la revolución, el 20 de noviembre, pues sabemos que desde antes empiezan todos esos cantos, y si los oímos sabemos a qué fecha se refieren, ¿verdad? Cuando hacemos que pues según una noche mexicana, pues sabemos de qué manera vamos a ponernos ese día, sabemos lo que significan esos colores, esos cantos. Todo eso va formando parte también de nuestras raíces. Los sombreros, los colores, pues todo eso, ¿verdad? Y pues ya vemos un México moderno. El México moderno trae consigo grandes expresiones artísticas, como es la pintura,
En el siglo XX surgen los grandes movimientos culturales como el muralismo, que pretendía hacer que el arte llegara al pueblo con muralistas como Diego Rivera, David Alfaro, Siqueiros y José Clemente Orozco. O sea, vemos todos estos murales que muchas veces también están en las bardas. Hay unos que ya están desapareciendo. Entonces, todo esto para plasmar sentimientos, sucesos, lo que ha pasado, que era lo que yo les decía desde la imagen del principio. Ahí viene plasmado todo nuestro antepasado, todo. Entonces ya los murales ya poco a poco fueron acreditándose, grandes pinturas. Antes no había o no existía el avance de hoy en cuestión a pinturas. Acordémonos que ellos usaban la cochinilla, la nuez, la cáscara también del árbol de la nuez, los huesos de las frutas, de las verduras, era lo que ellos usaban para hacer sus pinturas. Para hacer pinceles, broches en aquellos años, que no estaba como hoy en día. Cómo le hacían, cómo buscaban la manera, pues ellos sabían de qué manera hacerlo y lograrlo, y de qué manera plasmar un sentimiento, como les digo. O sea, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Y aquí vemos la arquitectura moderna. Destacan Pedro Ramírez Vázquez, Juan O'Gorman, Luis Barragán y Ricardo Lagorreta. Ya aquí ya vemos los edificios pues ya más avanzados, ya por eso es ya un México más moderno. Y vemos la pintura moderna también, que en ella destacan pues Frida Kahlo, Remedios Varo y José Luis Cuevas. Todas estas pinturas, pues sabemos que Frida Kahlo es siempre se los he dicho, a mí me gusta mucho leer la historia de la vida de Frida Kahlo. Pues es una vida muy bonita, una mujer que sufrió su accidente y que no se dejó vencer, y que también vuelve a ser una mujer que nos da el ejemplo, que va hasta en su camilla con suero y con todo el medicamento a ver una de sus exposiciones. Ella triunfó en todos y no se dio por vencida, y destaca ella mucho en sus pinturas, con su sentir, con sus dolores, tanto en lo sentimental como en su físico, ¿verdad? De sus dolencias. Entonces, pues todo esto también forma parte de nuestras raíces. Escritores contemporáneos vemos, han alcanzado fama internacional, como lo es Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Patilowska, Elena Garro y Carlos Monsiváis. Grandes personajes que también han ido poniendo el nombre de México en alto en otros países. Vivimos en un país que posee una gran riqueza cultural. Aprendamos a querer y apreciar el país en el que vivimos y procuremos inculcarle este amor a nuestros hijos. Que nuestros hijos, ya lo había dicho yo en temas anteriores, que nuestros hijos sepan por qué no tienen clases, o si no nuestros hijos, pues ya nuestros nietos, por qué no tienen clases, qué se celebra. Que ahorita si les preguntamos, pues ya no nos dicen mucho qué es lo que se celebra, de qué se trataba. Todo eso nosotros debemos de ir, pues que no se pierda este amor, que visitemos museos. En los museos está plasmado también, como en los murales, está plasmado la historia de México, lo que pasó. Ahorita ya, antes todo era en libros, todo leíamos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, antes lo manejábamos por diarios, había de 2, de 3, de 4 manos. No teníamos tanta libreta, teníamos un solo diario y lo dividíamos, y cada parte la hacíamos una materia. Entonces escribíamos y escribíamos resúmenes. Hoy en día pues nada más se dice, pues imprímelo. Ya se pone en donde lo quieran escribir, y luego ya nada más haces el formato, haces la memoria o lo envías y imprímemelo. Pero ¿qué escribieron? No sabemos a veces qué se escribió. Entonces se está perdiendo mucho el sentimiento, se está perdiendo mucho el amor. Como ahorita pues no podemos pasar de alto las grandes quemazones que ha habido, que se está perdiendo gran parte de nuestra vegetación.
Entonces hay que inculcar ese amor también, tanto el amor como a un buen templo, como lo viene aquí en estas imágenes, como lo es un lago, como es un río. Yo ya se los he dicho también antes, bendito Dios, yo estoy muy contenta en donde estoy viviendo ahorita porque hay mucha vegetación, ese arroyito hermoso que pasa por mi casa, de verdad que no saben la paz que me inspira y pues le doy gracias a Dios porque no cualquiera puede vivir, pues era un sueño ya hecho realidad, no cualquiera lo vive. A veces ahorita pues por lo que estamos viviendo con esto de la pandemia, pues ya los ranchos están mejor porque no hay tanta contaminación como aquí, no hay la cantidad de gente que hay aquí. Estas imágenes que vemos aquí en esta diapositiva pues hablan más que mil palabras porque vemos desde un templo muy bonito, un arroyo, una pirámide, todo esto forma parte de nuestro México querido. Vivimos en un país que posee una gran riqueza cultural. Ah, pues ya lo había leído, ¿verdad? Aprendamos a querer y apreciar el país en el que vivimos y procuremos inculcarle este amor a nuestros hijos. Que sientan ese mismo amor, que es lo que siente cuando es pues como las Olimpiadas donde oímos nuestro himno nacional en otra nación. O sea, a mí se me eriza la piel, yo me pongo chinita y ver que nuestra bandera se va izando, o sea, eso es a lo que nosotros debemos de tener amor, el respeto a nuestro símbolo patrio, a nuestro himno. Todo eso forma parte también de toda nuestra cultura mexicana. Y pues la síntesis, ¿qué grupo indígena construyó las pirámides del Sol y de la Luna? Los teotihuacanos construyeron las pirámides del Sol y la Luna y en su centro ceremonial que en la actualidad atrae visitantes del mundo entero. Si no estuviera tan bonito, que no puede ser posible que otra gente de otros países, de otras naciones, algo vienen aquí, vienen a conocer, a valorar a lo mejor más que nosotros que aquí estamos. A veces queremos visitar otros países cuando no acabamos de conocer el nuestro. ¿Cuál es el legado más importante que nos dejaron los españoles? Pues lo vimos también ahorita, el legado más importante que nos dejaron los españoles y que tenemos que agradecerles mucho, pues es la religión católica y el idioma que actualmente hablamos, que es el español. Mencionan los principales muralistas mexicanos. Los principales muralistas mexicanos fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Y pues llegamos a la conclusión. Es muy importante aumentar nuestros conocimientos acerca de nuestras raíces para sentirnos orgullosos de pertenecer a un país tan rico culturalmente y sobre todo descubrir la sensibilidad artística que vive en cada mexicano. Cada uno de nosotros tenemos algo, tenemos una sensibilidad para algo. Si no lo hemos descubierto, pensémoslo, analicémonos. ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer? No importa la edad que tengamos. Los grandes pensadores y las grandes personas que descubrieron algo no lo hicieron jóvenes, lo hicieron siendo ya personas muy mayores. Entonces yo por mi cuenta, por mi parte, yo digo, bueno, todavía tengo que descubrir cuál es mi misión en esta vida y por qué me tiene Dios aquí. Somos artesanos, poetas, compositores, músicos, pintores, escultores, y en cada uno de nosotros está escondido algún talento que está esperando la oportunidad de manifestarse. Descubrámoslo. ¿Qué es lo que me sensibiliza? ¿A qué estoy llamada a ser? La vida, como decía su santidad San Pablo II, a nadie le es lícito descansar si no ha hecho algo por alguien. Entonces, pues descubrámoslo, hagámoslo y que no sea tarde en descubrir. Bueno, pues la tarea, acción, proyección, vida. Como actividad planearé organizar una visita a algún museo, centro histórico o a una pinacoteca, o sea, galería o museo de pinturas. Estaré atenta de las actividades culturales que se llevan a cabo en mi comunidad y procuraré asistir a ellas con mi familia.
Pues ahorita pues en tiempo de pandemia no es apta para eso. Entonces, pero como quiera, démonos un tiempo ya cuando pase eso para poder acercar, conocer, si todavía no conocemos, sensibilizarnos y ya teniendo ese conocimiento podamos adentrarnos a conocer a este México lindo y querido, sobre todo nuestras raíces de antes, lo que sufrieron, lo que batallaron, y pues a nosotros igual nos toca sufrir de otra manera y batallar también, porque en cada etapa, en cada ciclo es una forma de vivir, hay dificultades, pero pues siempre hay que salir de ellas con la ayuda de Dios si Dios nos lo permite. Y pues ahí disculpen un poquito el ruido que se está escuchando, es que ya se vino la lluvia. Me despido de ustedes, espero que sigan bien y nos vemos a la próxima. Bye.